terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó. No temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. El día de hoy, juntos vamos a seguir en ese camino precioso del conocimiento del Altísimo. Recuerdan que nuestro tema es conociendo mejor al Señor. Y hoy vamos a ver otra de las preciosas y profundas características de ese Dios que nos salvó, de ese Señor maravilloso y misericordioso que está en los cielos, y es específicamente la enseñanza. Lo que queremos ver con ustedes hoy, necesitamos que el Señor nos inspire, nos dirija, y por eso vamos a pedir esa orientación. Padre querido, en el nombre de Jesús,
Toca nuestros corazones, enséñanos como tú te sentabas en el monte para enseñar a las multitudes, en el templo para enseñar a las multitudes, cerca del Jordán, en Galilea, a las orillas del lago. Señor, muchas veces en las sinagogas, en Samaria y en todas partes, Señor, dedicando tiempo durante tu corto ministerio, pero exitoso y perfecto, ese tiempo maravilloso que tomaste para venir a esta tierra y enseñarnos tus caminos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos también abre nuestro corazón para que seamos aquellos discípulos entendidos y con hambre y sed de tu presencia, Señor, para conocerte más. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, estamos diciendo que otra de las características más importantes de nuestro Dios es que Él es un maestro. Él es un maestro. Él enseña todo el tiempo y Él tiene un ministerio de enseñanza desarrollado desde la eternidad. Nosotros no tenemos idea cómo es que Él vive todo el tiempo enseñándonos. Nosotros somos tardos para entender, sordos muchas veces, insensibles, que no percibimos cómo Él está enseñándonos en todos los aspectos de la vida. En el Salmo 19, por ejemplo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y escuche, un día emite palabra a otro día. Quiere decir que sus palabras están reveladas en todo lo que Él creó. Lo único que necesitamos es tener la sensibilidad y el tiempo para detenernos y entender y aprender. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Por eso es que en los tiempos antiguos los hombres de fe no tenían Biblia. Ellos se guiaban por una comunión muy directa con Dios y su relación era tan preciosa que a través también de lo que ellos veían en la naturaleza podían tener un contacto precioso con su Dios. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero miren qué contraste con el verso número 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, prácticamente en toda la naturaleza nosotros encontramos enseñanza tras enseñanza. Por ejemplo, ¿en qué momento nosotros podemos pensar que el hombre descubrió el fuego? Hablando de cosas materiales. ¿Quién cree ustedes que Dios le dio el entendimiento al hombre para descubrir que podría usar el fuego? Porque sin duda desde el principio de la creación, de alguna manera ellos vieron fuego en los relámpagos, en algún incendio o en algo que sucedió, pero era algo que no tenían claro en sí cómo usarlo. Sin embargo, sabemos que no fue una cuestión de decir inmediatamente, esto es fuego. No había ese entendimiento, ¿verdad? Porque en el principio el hombre también comía de los frutos, de las hierbas, y no había necesidad de cocer los alimentos ni comían carne. La carne fue permitida ser comida hasta después del diluvio. Entonces no había forma de cómo asar esa carne. No había necesidad de hacerlo. Sin embargo, llegó el momento en que sí lo pudieron hacer. Entonces el descubrimiento del fuego requirió un proceso gradual de observación y de experimentación, o podríamos decir ahí, por accidente algo sucedió y ahí estaba la situación, pero era Dios ya preparando el ambiente, guiando al hombre para hacer uso de ese elemento tan increíble que es cuestión de oxígeno, ¿verdad? Tiene esa combustión que hace el oxígeno y que nos permite
tener ese elemento tan indispensable que es el fuego. En Génesis capítulo 11 y verso 3 nos dice que ya en los días después del diluvio, los hombres ya tenían entendimiento del fuego. Probablemente antes del diluvio también ya lo tuvieron o ya lo habían tenido. Porque dice ahí en Génesis 11:3, y se dijeron unos a otros, después, cuando ellos comenzaron a construir la torre, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Ellos entendieron que, y dice aquí, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, piedras ya eran usadas para edificación, pero en aquel momento ya comenzaron a ver que el lodo, la tierra, el barro, y cuando ya era preparado y puesto en un horno con fuego, daba una consistencia más firme. Y ahí comenzaron a usar también los ladrillos. Pero vean ustedes que cuando dice cozámoslo con fuego, el conocimiento vino ya en aquella época, ya lo tenían bien claro, pues, ¿verdad? Y ya tenían asfalto y ya tenían lo que es llamado el betumen, ¿verdad? Otro aspecto interesante es el origen de la rueda. También sin duda fue un proceso gradual debido probablemente a la necesidad de mover cargas, también de movilizarse con mayor rapidez y no de ir corriendo o llevando en sí mismo o en sus animales esas cargas, o hasta de llevar una mayor cantidad de carga. Entonces los hombres que ponen más atención, vean ustedes, porque esto es importante, las cosas espirituales se descubren por aquellos que tienen hambre y sed y que anhelan esas cosas espirituales. También en el mundo material existe gente, por eso hay científicos, gente genial que ha ideado cosas, mejor dicho, que ha descubierto cosas que ha venido también por la observación principalmente. Entonces han puesto atención al proceso de la vida, que es donde está toda la palabra de Dios, toda la voz de Dios revelándose para dar mejorías al hombre, para buscar su beneficio y su bienestar. Y ellos consiguen o consiguieron, en el caso de la rueda, por ejemplo, detectar las pistas, yo lo llamo así, las pistas de Dios para ayudarlos a descubrir ese elemento tan tremendo, esa herramienta maravillosa que nos dio la rueda, ¿verdad? Hasta el día de hoy las usamos en las llantas, hasta el día de hoy los usamos en los drenajes, en los engranajes, los usamos en cualquier aspecto que tiene un movimiento circular, se usa la rueda. La palanca, por ejemplo, la palanca es otra máquina, una de las máquinas más simples que existen, pero es algo extraordinario, fue algo extraordinario su descubrimiento. La frase famosa, yo no sé si ustedes la han oído, que dice, dame o dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Fíjense, un punto de apoyo y moveré el mundo. Esa es una frase muy famosa, citada según la historia, por el brillante matemático y físico griego Arquímedes, en el año 287 a 212 a.C. que él vivió. Pues este matemático dijo eso. Y esa frase, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, es una metáfora que prácticamente está hablando sobre el increíble poder de una palanca. Sí, es una simple máquina, pero es poderosa. Arquímedes, oigan esto, se dio cuenta de que el aumentar la distancia entre el punto donde aplicas la fuerza y el objeto que quieres mover, o sea, la resistencia, el esfuerzo necesario disminuye drásticamente. Y es cierto, ¿quién de nosotros no ha usado una palanca? ¿Verdad? La usamos para mover pesos, piedras. La palanca se usa en un martillo, ¿verdad? La cabeza del martillo, pero tiene un cabo.
Y esa es una palanca porque se menciona y tiene fuerza. Y mientras mayor es, más pesado también, conseguimos sacar clavos o otro tipo de elementos que queremos levantar. Así es que la ciencia de Dios en estos aspectos, su conocimiento ha sido revelado en toda la creación. Dios enseña constantemente. Él es un maestro. Y aquellos que como Arquímedes o aquel que descubrió la rueda, tal vez no fue solamente una persona, sino en varios lugares se dieron cuenta de esa necesidad tan apremiante y la comenzaron a utilizar, o el fuego, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es que en toda la creación de Dios, Él está allí con su voz para ayudarnos en nuestras necesidades. Muchas veces nosotros tenemos necesidades físicas o materiales, y si ponemos atención, no solamente orando a Dios, sino también poniendo atención a las señales, digámoslo así, a esas pistas que Él nos da, ideas, luces, ¿verdad? Nosotros podremos inmediatamente saber qué hacer. Así es que necesitamos vivir atentos a todo lo que pasa. Necesitamos ser buenos observadores en lo que se hace o en lo que otros hacen, pero es Dios moviéndose a través de su propia creación. Dios está en todas partes. Él hizo los árboles, Él crió la tierra, Él crió las piedras, todo. Entonces nosotros podemos sacar provecho de cada una de esas cosas. Así es que hemos hablado en este momento de cosas materiales, pero ¿qué de las cosas espirituales, que son realmente las que nos interesan? En la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo número 30, encontramos un texto muy excelente que habla de Agur. Algunos dicen que Agur es un seudónimo o un nombre que Salomón utilizó para no darse a conocer totalmente, pero no creo que sea exactamente eso ahí. Esas son palabras de Agur, dice, es otro escritor de Proverbios y que fueron agregados a los que Salomón escribió, hijo de Jaque. Algunos siempre están tipificando los nombres. No es incorrecto saber el significado de ellas, pero el problema puede caer, que si estamos tratando siempre de tipificar todas las cosas y sacar verdades de todo eso, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado, la dirección del Espíritu Santo, que es el verdadero maestro que nos instruirá qué decir, qué hablar y siempre hablar con la verdad. Y dice, la profecía que dijo el varón de Aitiel, sus discípulos, Aitiel y Aucal, aquellos que oyeron sus enseñanzas. Pero vean ustedes lo que este hombre dice aquí en el verso número 2 y en el verso 3. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Oigan, está hablando de aspereza, rudeza, ¿verdad? Más rudo soy que ninguno. Y hay una versión en portugués que se dice ahí, ciertamente más bruto soy que cualquiera. O en relación a los demás, yo soy el más bruto. Pero van a ver que realmente no es tonto, ni es bruto, ni es rudo. Vean ustedes lo que dice. Ni tengo entendimiento de hombre. Se pareciera como que es un animal que está hablando ahí. No. Pero si podemos meditar un poquito a través de este prefacio, Agur está introduciendo el conocimiento que él tiene del Altísimo. Vean ustedes qué impresionante. Es un conocimiento que él llama profecía, porque dice palabras de Agur. La profecía que dijo. O sea, si es profecía, eso vino de Dios, sin duda. Y así lo confiesa también Salomón en Proverbios capítulo 2, verso 6, donde dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Vean ustedes, de la boca de Dios, del maestro de los maestros,
viene el conocimiento y el entendimiento. Entonces, cuando hay una profecía, obviamente es Dios hablando a través del hombre. Y aquí está Agur diciendo, ni tengo entendimiento. Pero creo que él dice eso porque una de las características de los sabios es realmente la humildad. Aquel que es sabio ha aprendido también a ser humilde y a no darse el lugar de preeminencia o alardear de lo que sabe o de su mucho conocimiento. Esa es una característica especial y también parte de los verdaderos sabios. Entonces aquí él utiliza una forma grotesca para hablar de su conocimiento y se clasifica a sí mismo como bruto o ignorante comparado con cualquier otro hombre. Pero él de hecho se atreve a decir que no tiene entendimiento de hombre. Pero escuchen esto, sin embargo, dice cosas que solo alguien, él va a decir cosas aquí que solo alguien que puso atención a la ciencia del santo las conoce. O esas son, o las pregunta, ¿verdad? Porque son 4 preguntas que él hace aquí muy interesantes. Leámoslas entonces con atención. Vamos a leer ahí en el verso número, el verso 3 está diciendo, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y ese es nuestro tema hoy, la ciencia del santo. O sea, nuestro estudio se llama Conociendo Mejor al Señor. Pero el punto de hoy es la enseñanza, es el Dios como maestro y es exactamente la ciencia o el conocimiento del santo. El santo tiene un conocimiento eterno e infinito y él quiere comenzar a compartirlo con nosotros. ¿Nos gustaría conocer un poco más? Bueno, aquí en Proverbios 30, verso 4 dice, vean ustedes las preguntas de este hombre Agur. ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido? Interesante la primera pregunta que me recuerda un versículo de Juan capítulo 3. En un momento lo vamos a mencionar. ¿Quién ha subido, que lo dijo Cristo, quién ha subido al cielo y ha descendido? Segunda, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién estableció todos los términos de la tierra? 4 preguntas. 4 preguntas. Luego él hace una última, pero estas no son las preguntas que están revelando que, cosas imposibles para el hombre, porque ha subido al cielo y ha descendido para contar todo, ¿verdad? A pesar de que el Señor sí puede permitir que sus santos lo hagan, pero en el sentido propiamente natural, un carnal, humano, eso no es posible. Ningún hombre por sí mismo. Que Dios lo haga es otra cosa, ¿verdad? Y que Él utilice a sus siervos para hacerlo, también es otra cosa. Pero que el hombre por sí mismo lo consiga, no puede. Él no puede encerrar los vientos en sus puños. Imagínense ustedes encerrar los 4 vientos de la tierra. O atar todas las aguas en un paño. Pero son preguntas, digamos así, llegando al absurdo, pero es para resaltar la grandeza de Dios. ¿Y quién encerró o estableció los términos de la tierra? ¿Quién podrá ser? Entonces aquí viene la pregunta. Dice, ¿cuál es su nombre? Dime el nombre de ese ser que es capaz de hacer esas 4 cosas imposibles humanamente hablando. Y dice también, y el nombre de su hijo, si sabes. Oh, Señor, qué maravilla. Esa es la ciencia del santo. Ese es el conocimiento del Altísimo que pocos en esta tierra llegan a adquirir porque no transitan por los caminos del Altísimo. Nosotros necesitamos transitar, y si transitamos por los caminos del Altísimo, tenemos que tener los pensamientos del Altísimo. Y es también viceversa. Si tenemos los pensamientos del Altísimo, andaremos en los caminos del Altísimo. Y sus caminos es su forma como Él actúa, como Él es. Sus actitudes, sus palabras, todo lo que Él manifiesta
se revelan a través de sus pensamientos. Señor, danos tus pensamientos, Señor, danos tus ideas, danos tu luz para que nuestra vida diaria también se convierta en próspera, en creativa, ¿verdad? La creatividad viene a través de las ideas de Dios y de que nosotros estemos poniendo atención. En tu propio trabajo tú puedes crear nuevos mecanismos para facilitarte la vida. Puedes crear nuevos productos para sensacionalizar, digamos así, tu empresa, para actualizarla. En fin, muchas cosas vienen a través de la ciencia del Altísimo. Pero aquí este hombre Agur, en los días de Salomón probablemente, él sabía que ese Dios tenía un nombre y que ese Dios tenía un hijo, que es el hijo que se habría de manifestar en esta tierra y que es el hijo que sí, no solamente subió a los cielos, sino que también había descendido primero de los cielos, que estaba en la tierra y que continuaba en los cielos. Ese es el misterio maravilloso de Jesús, que estando aquí en la tierra estaba también en la presencia del Señor. Entonces dice también ahí en el verso número 5 de Proverbios 30, toda palabra de Dios es pura. Ahora vean ustedes, la palabra está hablando aquí de lo que sale de su boca. Bien dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Dice, es pura. Él es escudo, Dios es escudo a los que en Él confían. Y verso número 6, no añadas a sus palabras. O sea, tenemos que aprender a decir lo que Él revela, porque si agregamos a eso, dice, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pura y la palabra de Dios también es perfecta. Entonces no tenemos por qué agregarle cosas humanas, carnales, terrenales, porque lo que viene ya viene con el contenido exacto que necesitamos transmitir. Entonces este hombre se llama a sí mismo bruto, pero hace estas 4 preguntas extraordinarias, obviamente que ningún ser humano es capaz de realizar. Son cosas imposibles. Pero, resumiendo, si hay alguien que lo puede hacer con su poder, con su gloria, con su majestad, y ese Dios tiene un hijo. Ese hijo que nos salvó, ese hijo que vino y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y así introduciéndonos al hijo, yo entro a compartir con ustedes en este momento sobre la sabiduría personificada. En Proverbios capítulo número 8, capítulo número 9, se habla mucho que como la sabiduría es una persona, y en realidad lo es, ¿verdad? De hecho, Dios hizo el universo, según Hebreos capítulo número 1, verso 3, por la palabra de Cristo. Y es la misma palabra de Dios que sustenta el universo. Dios crió y sustenta. Quiere decir que creó también leyes para que exista equilibrio y nada se destruya, como compartíamos el domingo pasado. Entonces, Jesús es sin duda la sabiduría en persona. En Él, dice la Escritura en Colosenses capítulo número 2 y verso número 3, en Él están escondidos, escuchen, escondidos. Quiere decir que son revelados a los pocos. ¿Sí? Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. Nada hay que se excluya. Nada hay que se agregue, porque todo está contenido en Cristo. Y habla de tesoros porque son joyas, es algo de mucho valor. Y si nosotros aprendemos a apreciar la palabra de Dios y su conocimiento, le estamos dando toda la honra y la gloria a Él, porque estamos viendo que Él es digno de ser alabado y bendecido por sus joyas y por las bellezas de su palabra. Entonces en Cristo nosotros todos tenemos a nuestra disposición el conocimiento. Escuchen, por favor, tenemos a disposición el conocimiento que va más allá de cualquier conocimiento normal que el hombre tiene. Como cristianos deberíamos de tener mayor entendimiento, y así es, ¿verdad? Es decir, un verdadero científico que aún es cristiano
va a poder desarrollar más genialmente las cosas de la ciencia, porque está viendo siempre a Dios en eso y Él lo honrará, Dios lo honrará dándole mayor entendimiento y declarándole y revelando las verdades que Él quiere hacer. Bueno, entonces, pero teniendo en Cristo todos los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento, el Señor puede sorprendernos con su palabra. Cuando Él nos habla, Él puede estarnos dando la clave que necesitamos para determinado problema, para solucionar un conflicto que hay entre familias o en nosotros mismos. Él puede darnos esa clave, ¿verdad? Puede darnos dirección, puede enseñarnos hasta qué decir, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, en Éxodo capítulo 4, versos 12 y 15, está registrado que Moisés estaba negando de ir a enfrentar a Faraón porque él consideraba que no tenía las palabras adecuadas, que era un tartamudo, casi mudo, y se estaba justificando con Dios de que no era capaz que buscar a otro hombre. No, le dijo, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Vean ustedes, ahí viene la profecía, ¿verdad? Y también en la boca de Aarón, le dice, tu hermano. Entonces tú serás como Dios para él y él será tu profeta. ¿Por qué? Porque todo profeta va a decir las palabras de Dios. Un profeta que agrega cosas de su corazón ya es falso, ¿verdad? Y será encontrado y señalado como mentiroso. Por eso es importante mantenernos en la verdad, porque a través de la verdad seremos libres. Lo que no es verdad esclaviza. Entonces el conocimiento de Dios trae libertad. En el Salmo 32, si ustedes me acompañan, en el Salmo 32 y versículo número 8, dice ahí, vean cómo el Señor dice, este es un salmo de David y es un salmo didáctico. ¿Por qué? Porque es un salmo que enseña. Pero dice, te haré entender, bien, Dios, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Dios es un maestro por excelencia y Él nos enseña el camino por donde debemos andar. Y no pensemos en el camino que nos lleva para Puerto Barrios, en el camino o que nos lleva para Guatemala. No, nos está diciendo la forma que tenemos que tomar en determinadas circunstancias, ¿verdad? La actitud que tenemos que tener para enfrentar determinadas personas. Ese es el camino. El camino es un medio que nos lleva a un determinado lugar. Y así es como conseguimos que el Señor nos dirija y dice exactamente, enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué precioso esto. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Porque el Señor, además de hablarnos, Él también quiere tener una comunión tan íntima con nosotros que podamos captar su presencia y hasta ser dirigidos por sus ojos. No necesitamos oír una voz, pero sí saber que Él está mirando para determinado lugar y es ahí donde nosotros tenemos que ir. Dice verso número 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. O sea, el Señor está también exhortándonos y hasta cierto punto amonestándonos de que dejemos a un lado la insensibilidad y la falta de conocimiento. Dice la Escritura que el pueblo se desenfrena por falta de profecía, o sea, de palabra de Dios. No las profecías que los hombres dan. Esas son profetadas. Son golpes en el rostro. No, las profecías de Dios nos guían. La profecía de Dios nos colocan en el orden. La profecía de Dios nos coloca en el camino correcto. Profecía de Dios son enseñanzas directas de su corazón que van a darnos el verdadero camino que debemos seguir. Así es que dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno. O sea, necesitan ser tomados de la boca, ¿verdad? O del cuello, del pescuezo, para ser llevados o forzados a andar por determinado camino. El Señor no quiere forzarnos a andar por su camino, ni forzarnos
a seguir determinada actitud, ¿sí? O decisiones si nosotros también no somos sensibles. Él puede hacerlo. Él es Dios soberano. No tendría por qué justificarse ni darnos explicaciones a nosotros de lo que Él piensa hacer con nosotros. De hecho, hasta podríamos ahora decir, Señor, guíame aunque no lo entienda. Pero eso no es lo que Dios quiere en sí. Él quiere que tú lo percibas, que tú lo entiendas, que captes, que el conocimiento del Altísimo, que la ciencia del Santo esté en tu corazón. Amén. Bueno, en Isaías 42 hay otro texto que necesitamos considerar antes de seguir adelante. Capítulo 42 y en el verso número 16 dice, vean ustedes qué tremendo, porque estamos diciendo que la voz de Dios, la dirección del Señor, la enseñanza de Dios, no solamente nos indicará lo que debemos de hablar, nos dará la provisión que necesitamos en determinadas necesidades financieras, sino también nos mostrará el camino que debemos tomar, dice, porque muchas veces estamos ciegos, no sabemos qué hacer ni por dónde caminar. Pero aquí dice, en el verso 16, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Se dan cuenta? O sea, podemos ver, pero el camino que tomamos, que no sabíamos que estaba ahí, ahora sí podemos verlo. ¿Por qué? Porque Dios abrió nuestro entendimiento, Dios nos dio una luz. Saulo de Tarso iba por el camino a Damasco con un corazón duro y de persecución para matar y llevar presos primero a los discípulos del Señor. Pero es en ese camino él encontró el camino, ¿verdad? Porque él perseguía a los del camino. Y el camino, Cristo Jesús, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo encontró y le dio el camino correcto. Él dejó a un lado ese cabresto y se rindió totalmente al Señor de los cielos. Y dice, y se quedó ciego. Y lo tuvieron que conducir a Damasco. Y luego dice aquí, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. El Señor está garantizándonos, nos está dando la firmeza de que Él será fiel con nosotros, que no nos abandonará y que en medio de nuestra ceguera Él nos dará un resplandor de luz. Él hará que lo escabroso se torne en una llanura fácil de andar o de pisar. Que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros, porque hay cosas maravillosas que pueden suceder en la vida diaria que nos van a dar un gran beneficio si nosotros oímos de la ciencia del Altísimo. Quiero darles un ejemplo. Llegó un momento, está registrado en Mateo capítulo 17, verso 24 al 27, que llegaron unos cobradores de impuestos. Ellos estaban cobrando el impuesto del templo. Y llegaron y le dijeron a Pedro, ¿y tu maestro paga el impuesto? Y entonces Pedro se entró, y cuando entró, pues entonces ya Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Y le dijo, ¿qué te parece, Pedro? Y comienza la historia de los que cobran impuesto y que los hijos no deberían de pagar ese impuesto. Pero dice, mira, para que no les causemos obstáculo o les seamos tropiezo a ellos, ve al mar, al lago de Genesaret, de Galilea. Y dice, y lanza tu anzuelo. Vean, Pedro era un pescador con redes, él tenía barco a ir a pescar, no estaba pescando con un hilo. Eso hasta podría haber sido un poco humillante para Pedro de llegar al lago y lanzar el hilo con un anzuelo, ¿verdad? Cualquiera que lo conocía decía, pero Pedro, ¿qué estás haciendo ahí? Tú necesitas pescar con red, bastantes peces para poder vender, y ahorita estás pescando. ¿Quieres agarrar solo uno? Y exactamente, era eso lo que el Señor estaba enseñándole a Pedro, a depender de la dirección de Dios hasta para suplir sus necesidades, aún hasta para pagar impuestos. Imagínense cómo es que eso surgió por la ciencia
del santo, el maestro de los maestros. Cristo Jesús le manda que lance el anzuelo. Él lanzó el anzuelo y el primer pez que agarres, dice, ábrele la boca y hallarás ahí, encontrarás un estatero. Un estatero es una moneda romana, griega, vino desde el griego, que valía 4 dracmas. Fíjense ustedes, 4 dracmas valía la moneda. 4 dracmas. Y el impuesto a pagar para el templo de cada persona era de 2 dracmas. Impresionante. Quiere decir que ese estatero valía por 4 dracmas. Y entonces, después que lo sacó, le dijo que Pedro quedó asustado cuando sacó al pez y vio aquel estatero ahí dentro de la boca del pez. Se lo llevó, entonces le dijo el Señor: ahora dáselo a los impuestos, paga tu impuesto y paga el mío también. Eso es maravilloso. El Señor tiene cosas magníficas, pero miren ustedes qué impresionante, porque el Señor le dijo: ve al lago y lanza. Y Pedro decía: ¿de dónde voy a lanzar? Jesús no le dio las coordenadas con su GPS celestial de dónde encontraría el pez. No, Jesús le dio las coordenadas al pez para encontrar a Pedro. Donde Pedro iba a lanzar el anzuelo, y ahí llegó otra vez el pez, que ya había sido bastante perspicaz en haber tragado ese estatero, que yo creo, bueno, es una especulación, probablemente se le cayó a algún pescador. De repente había sido el propio Pedro o algún otro Pedro, o otro pescador. Pero la verdad es que lanzar una moneda, un estatero al mar solo porque quiere ver aquellas onditas que se hacen, no creo que nadie en aquella época lo hubiera hecho, porque era suficiente para pagar el impuesto. Entonces era algo milagroso. Esa es la ciencia de Dios. Entonces es algo que nosotros necesitamos aprender, la ciencia del Señor, porque eso nos puede facilitar la vida, ¿verdad? Ustedes pueden decir: pero es que ese fue Jesús que vio. No, pero el mismo Jesús que hizo eso es el mismo Jesús que mora en tu corazón. Es el mismo Jesús que te puede dar una palabra, que te puede dar entendimiento, una luz en tu negocio para que prosperes. Porque Juan le dijo a uno de sus discípulos: hijo, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, así como eres prosperado en tu alma. No es para quedarnos pobres siempre. Si el Señor quiere que seamos pobres, amén. Pero no es la idea de Dios que todos seamos pobres, ¿verdad? Pero la prosperidad no viene solo por el diligente trabajo, por el trabajo diligente, sino viene también por la bendición de Dios. Es la bendición de Dios, dice Proverbios 22, que es la que enriquece. ¿Cómo es la bendición de Dios? Bueno, Él puede prosperar la obra de tus manos, tu trabajo diligente, pero también puede darte una luz para facilitarte tu trabajo. Y así vas a prosperar mucho más todavía. Bueno, pensemos en otro aspecto: la ciencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento fue algo impresionante que surgió en la conversación con Nicodemo. Nicodemo era un maestro en Israel. Nicodemo era un rabino que había venido de noche porque tenía vergüenza que supieran que estaba acercándose al Señor. No quería que lo supieran prácticamente, y por eso vino de noche. Y el Señor sabía que él era un maestro en Israel. Pero fue en esa conversación, porque es en determinadas conversaciones con determinadas personas que el Señor revela sus verdades, ¿verdad? A la samaritana, por ejemplo, le reveló cosas que a ningún otro le reveló. Como por ejemplo la frase famosa que dice: Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿A quién se lo dijo? A una mujer samaritana. A una mujer que estaba llegando a buscar agua del pozo de Jacob y se encontró con la verdadera fuente, el verdadero pozo de los cielos, que le estaba dando el agua que ella necesitaba, agua de la cual ya no volvería a tener sed de las cosas de este mundo, pero sí de las cosas celestiales. Entonces a Nicodemo igual, a este rabino, el Señor le declaró cosas que a otros no se los declaró, como el nuevo nacimiento. Es a través de la conversación con él que él le dijo
Ahí en Juan capítulo 3, versos 3 y 5, te es necesario nacer de nuevo. Y aquí entonces encontramos al maestro de maestros diciéndole a un maestro terrenal, pero a un maestro religioso como era Nicodemos, que sin duda debe haber tenido bastante conocimiento de las cosas de Dios, de los caminos de Dios, pero que él simplemente se quedó ignorante y no entendió lo que Jesús le dijo. Es más, su respuesta dice, pero ¿cómo puedo yo nacer siendo viejo? Tengo que volver otra vez al vientre de mi madre. Y entonces Jesús le dijo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Todo lo que es carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes lo que te estoy diciendo? Si te estoy hablando cosas terrenales, creerás cuando yo te hablare las cosas espirituales. Dice, quiere decir que hay cosas espirituales que no se nos revelan debido a que estamos aferrados a las cosas materiales. O podemos decirlo de otra manera. Muchas veces el conocimiento religioso no es suficiente para conocer las cosas celestiales, ¿verdad? La religiosidad puede llevarnos con mandamientos humanos o ordenarnos mandamientos o preceptos humanos y darnos un catequismo o darnos un libro en el cual tenemos que basar nuestra doctrina o nuestros conocimientos. Pero, por otro lado, como en el caso de Nicodemo, como el caso de muchos también, pueden hacernos tardíos para oír, tardos para oír, tardos para oír. No estamos con el oído sensible. Debiendo, dice la Escritura en Hebreos 5 y 6, debiendo ya ser maestros. ¿Por qué? Porque el maestro de los maestros, el Dios que tiene su ciencia eterna e infinita, quiere compartirla con nosotros, pero no puede darnos más de lo que podemos entender y comprender, de lo que nuestro vaso puede contener, porque estamos llenos más de otras cosas que de las cosas del Señor. Tenemos que vaciarnos de lo superfluo y llenarnos de lo verdadero. Ya debiendo ser ya maestros y personas maduras, necesitamos muchas veces aprender nuevamente, como dice Hebreos capítulo 6, los rudimentos de la doctrina, o sea, de la enseñanza de Dios, de Cristo. Necesitamos de leche, o sea, cosas básicas, en lugar de las viandas sólidas que son para los adultos. Y dice algo interesante, para aquellos que han sido ejercitados sus sentidos, o que han sido ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Eso lo leemos en Hebreos 5, del verso 11 al capítulo 6 y verso 3. Fíjese, y consideren y déjenlo ahí en un ladito de sus mentes, esa frase, ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan que había un árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín? Bueno, dejemos eso por un lado. Jesús entonces le dijo al maestro en Israel, si no entiendes lo que yo te digo de forma terrenal, ¿cómo vas a entender si te digo lo espiritual? Entonces el Señor estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, de un nacimiento que tenía que ver con tener la vida de los cielos y salir de la muerte espiritual que el hombre cayó a través del pecado. Pero para eso necesitamos creer. Y son las cosas, escuchen, las cosas celestiales que nos preparan para vivir bien en esta tierra y eternamente con Dios en el cielo. Todo lo que estamos aprendiendo aquí no es en vano. Todo lo que oímos en las enseñanzas, lo que oímos en las predicaciones no es en vano. Eso es una preparación, es una escuela, ¿verdad? Hay maestros aquí en esta tierra inspirados por Dios, ungidos por el Señor con la palabra de Dios, de la verdad en sus bocas, para que cada uno de nosotros lo aprendamos, porque en el cielo ustedes van a ver sorpresas extraordinarias. Y aquellos que han crecido en el conocimiento, no estamos hablando de cabezas, de aquellos que tienen su cabeza llena de información, no, estamos hablando de aquellos que conocen la ciencia del santo y la aplican a sus propias vidas, entonces hacen de ellos
un equilibrio de su cuerpo y que les ayuda a moverse, y de su cabeza que les ayuda a pensar. Si ustedes notan, el principal ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue el ministerio de la enseñanza. Jesús enseñó las cosas del reino de Dios a través de parábolas, ya lo oímos, ¿verdad? Y los discípulos le preguntaban, Señor, ¿y por qué les enseñas a ellos por parábolas? Y el Señor dice, para que oyendo no entiendan y no se salven, dice, Señor. Para que oyendo no entiendan. Quiere decir entonces que las parábolas eran historias naturales que Él usaba para dar a entender las cosas del reino. Pero Él las hablaba claramente a sus discípulos y por parábolas a aquellos que estaban ignorantes o no eran capaces de entender, para no darles responsabilidad. Eso es misericordia, ¿verdad? Por otro lado, si alguien no entiende, tal vez, bueno, obviamente se libra de la responsabilidad hasta cierto punto, ¿verdad? Porque la ignorancia no nos libra totalmente de la responsabilidad o de las consecuencias de la ignorancia. Definitivamente algún día vamos a tener que salir de ella. Entonces, es importante que como los discípulos dejemos a un lado las parábolas, no en el sentido de abandonar lo que Él nos enseñó, no. Estoy hablando de estar esperando siempre que sea con figuritas que nos enseñe, sino que también el Señor quiere hablarnos claramente. A ellos por parábolas, pero a vosotros yo los declaro las cosas y declaro claramente las cosas del reino de Dios. Aún así, los propios discípulos no entendieron muchas cosas que Él dijo, no entendieron que Él iba a morir, habló que Él al tercer día iba a resucitar y otras cosas de las escrituras que Él hablaba. Dice la propia escritura, la Biblia, que ellos entendieron todo después del bautismo en el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu de Dios, y con eso vamos a terminar, les trajo a ellos ese entendimiento maravilloso que solo viene a través de estar oyendo las palabras de Dios en nuestro corazón. Entonces, cada vez en la Escritura que vemos a Jesús hablando, dice, y se sentó y les enseñaba, y les abría la boca y les enseñaba, y enseñaba con autoridad y no como los fariseos, y enseñaba, y Él vivió enseñando, hizo milagros, hizo maravillas, cumplió su objetivo, su apostolado en esta tierra, su servicio, su oficio de sumo sacerdote para intermediar entre Dios y los hombres, pero principalmente Él enseñó. Ahora, escuchen esto. En los cielos habrá enseñanza. ¿Cómo? Sí. El apóstol Pablo, dice la Escritura, quedó registrado en 2 Corintios capítulo 12, cuando están criticando a Pablo de que él no tenía un ministerio apostólico como los otros, y entonces Pablo va a tener que dar ciertas credenciales de su apostolado. Y allí, él en el capítulo 12, él dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no lo sabe, pero él estuvo en el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Vean ustedes, palabras inefables. ¿Qué es eso? Eran enseñanzas, 2 Corintios 12, 5. Y Pablo se gloriaba de esa experiencia, de lo que él oyó, porque es imposible, es imposible dejar de sentir satisfacción o orgullo hasta cierto punto por las cosas imposibles de explicar y de escribir. Eso quiere decir inefable. Cosas imposibles de explicar o de escribir. Él oyó cosas. El apóstol Pablo ya era un apóstol, ya era un maestro, era un profeta, era un evangelista, ¿verdad? Él tenía prácticamente los 5 ministerios desarrollados en él, esos dones en su vida. Sin embargo, cuando llegó a los cielos, cuando fue arrebatado, y él tenía mucho conocimiento religioso como Nicodemo, porque él fue criado entre los fariseos, era fariseo de fariseo. Entonces, desde niño él aprendió la ley. Pero cuando llegó a los cielos, él oyó cosas inefables. O sea, otra vez, ¿qué quiere decir inefable? Cosas inexplicables, imposibles de explicar y de describir. O sea, cosas que son de extrema belleza, grandiosidad e intensidad. No las expresó.
O sea, lo que nos espera en los cielos, hermanos, es algo extraordinario. La gente piensa que morirse es lo peor que puede existir. No, si llegó tu momento, pues partamos a la presencia del Señor, porque es mucho mejor estar allá que estar en esta tierra. Pero estamos aquí por la voluntad de Dios y vamos a vivir con gozo y alegría hasta el día que Él lo decida, ¿verdad? Pero en el cielo, así entendemos todos y es real, hay tiempos de oración, tiempos de alabanza, tiempos de adoración preciosos, pero en el cielo prácticamente no se necesitan de cultos de avivamiento, porque todos viven en la presencia del Señor y todos los que están allá tienen sus almas perfectas, santas, puras y llenos del amor divino. Sin embargo, lo que sí hay, además de tiempos de oración, de alabanza y de adoración, es tiempos de enseñanza continua. El Señor continúa enseñando. Hermanos, lo que nosotros aprendemos aquí es solamente una base, pero bastante fundamental de lo que nosotros veremos en los cielos o oiremos. Esas cosas inefables que Pablo oyó, nosotros también las vamos a oír. El profeta Oseas profetizó que al tercer día, dice él, vamos a ver esa profecía ahora, el Señor nos levantaría. Y es traducido, el Señor nos resucitará. Y ese es el sentido. Lo que sucede es que la palabra resurrección no se encuentra en el Antiguo Testamento. La palabra, porque es una palabra griega. Pero sí se da a entender el levantar o erguir, ¿verdad? Y ese es el sentido. Y el único que se levantó de la muerte después de 3 días fue el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Su resurrección, prácticamente la resurrección de Cristo, nos capacitó a nosotros, los humanos de fe, a vivir en su presencia eternamente. Y vamos a vivir en su presencia, hermanos, no solamente cantando con nuestra arpa o cantando con un coral de ángeles o cantando con gozo con todos los hermanos amados que estaremos allá juntamente, sino también habrán tiempos maravillosos de enseñanza. Dice en Oseas capítulo 6, verso 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Dios es el que hace la llaga y la cura. Hirió y nos vendará. Verso número 2, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Es traducido así, pero dice en el original, nos levantará. Y luego dice, después de la resurrección, vean, porque está hablando específicamente de la resurrección de Cristo, porque fue Él el que resucitó después de 3 días. Entonces dice, y después de en el tercer día nos levantará, resucitará, y viviremos delante de Él. Vean ustedes qué profecía más profunda y tan clara que a través del profeta Oseas declaró. Y dice aquí, y el único que se levantó de la muerte después de 3 días, como ya lo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Disculpe, pero dice aquí, y conoceremos, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Vean ustedes qué increíble. Dice, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, dice, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué tremendo esta palabra, qué tremenda. Entonces, aquí vemos que Dios curó a la humanidad de su herida que causó, de la herida que causó el pecado. Y en la primera venida de Jesús, cuando Él mismo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados en la cruz, Él murió y resucitó. ¿Verdad? Esto lo encontramos en Isaías 53, versos 4 y 5. Y en 2 de Corintios 5, 21 dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. O sea, la herida nosotros la causamos, pero Él la sufrió y pagó nuestra deuda. Pero después de la obra de la redención, después de su muerte, después de su resurrección, el Señor preparó, o tiene preparado, mejor dicho, el mejor tiempo de la historia del hombre. Y el mejor tiempo es vivir eternamente en su presencia. Por eso dice, viviremos delante de Él. Bueno, aquí entonces el profeta Oseas
nos agrega dos detalles, fíjense, dos detalles maravillosos en su profecía, que prácticamente es una sorpresa, un regalo divino que también a propósito revela la naturaleza de Dios, que es reservar el mejor vino de último. ¿Ya? La primera cosa es, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Después de la obra de redención, o sea, también es en esta tierra, porque después de que nacemos de nuevo comenzamos a conocer la ciencia del santo y comenzamos a crecer en sus caminos, y ese crecimiento es importante, determinará tu crecimiento cómo llegarás a los cielos y qué tipo de luz tendrá tu vestidura, qué intensidad, mejor dicho. ¿Verdad? Entonces, dice, conoceremos aquí, pero proseguiremos en conocer al Señor. El conocimiento de Dios será eterno. Bien dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 12, ahora, dice Pablo, vemos por espejo, oscuramente. No está claro todo. Mas entonces, dice, ahora es el tiempo actual. Mas entonces, en la eternidad, veremos cara a cara. Estaremos en la presencia del Señor. Y dice, ahora conozco en parte, aprendo. El Señor me enseña en parte. Pero entonces conoceré, oigan qué tremendo, cómo fui conocido. Qué maravilloso. Por eso dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Imaginen lo que nos espera. Habrá prácticamente un dominio total sobre el bien y el mal. Porque cuando estaba ese árbol de la ciencia del bien y del mal, no era que Dios no quería que dárselos a ellos. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así dice la Escritura. Y así lo hizo, ¿verdad? Pero le prohibió, ¿por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo, no es que no quisiera dárselos. Lo que pasa es que así es el enemigo. Él quiere adelantarnos a meternos a cosas que no somos capaces de sobrellevar, ¿verdad? Entonces, él los engañó totalmente y su desobediencia los llevó a fallar y a contaminar su conciencia. Eso quiere decir, una conciencia contaminada fue ojos abiertos, por eso tuvieron vergüenza, porque ellos tenían una vestidura de luz y esa vestidura de luz por su pecado desapareció y se vieron desnudos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice en Hebreos capítulo 5, verso 14, mas la vianda firme es para los que son maduros, para aquellos que por razón del uso, fíjense, por razón del uso, está hablando de continuidad, del uso, tienen sus sentidos ejercitados, constancia, para discernir, capacidad de entender, así el mal como el bien. Es más, cuando el hombre pecó, bueno, Satanás les dijo en Génesis 3:5, lo que pasa es que él no quiere que ustedes coman de eso porque serán como él sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Y cuando ellos pecaron, dicen en el capítulo, siempre en el capítulo 3, solo que en el verso 22 de Génesis, el Señor, después de que ellos pecaron, dijo, bueno, tenemos que sacar al hombre de esta tierra porque ahora es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. O sea, él llegó a saber eso, pero con la incapacidad de dominar el mal, ¿verdad? Pero en la eternidad nosotros tendremos conocimiento como Dios del bien y del mal, pero con la capacidad de dominar el mal. Porque el conocimiento del mal ya habrá quedado en nuestra memoria al entrar a los cielos, ¿verdad? El haber estado en esta tierra es llegar a conocer todo ese tipo de circunstancias. Pero ya no habrá ya no caeremos en la tentación, ya no pecaremos, ya no fallaremos, porque habrá un dominio total del mal. Dios conoce todas las cosas. Dice, es como uno de nosotros sabiendo el bien del mal. O sea, Dios lo conoce. Y también nosotros lo llegaremos a conocer, pero habrá un discernimiento. O sea, podremos dividir las cosas correctas y colocar cada cosa en su lugar. Bueno, les dejo por último. Vamos a terminar aquí. La primera cosa, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. La segunda es que dice allí en Oseas capítulo 6, en el verso 3, en la segunda parte, como el alba está dispuesta a su salida, el alba, está hablando de la salida del sol,
así vendrá a nosotros. ¿Quién? Dios. Como el Dios de justicia, el sol de justicia, de Malaquías 4:2, vendrá como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bueno, el sol de justicia vendrá a nosotros con lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Con enseñanza. La lluvia tiene simbolismos diferentes. La lluvia también es natural, pero la lluvia hace un efecto extraordinario en la tierra. Es el agua de los cielos que ha subido, evaporado y se condensa y luego cae otra vez, que viene a fertilizar la tierra, que viene a dar fuerza y que hace nacer la hierba, ¿va? Para la comida de los animales y también del hombre. Entonces, la lluvia siempre es enviada con un propósito definido, traer vida. En Deuteronomio 31 y verso 30 dice que Moisés habló a los oídos de toda la congregación de Israel antes de él morir y antes de que pasaran a la tierra prometida. Y entonces dice, y les habló las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y en el capítulo 32, verso 1 dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Escuchen, verso número 2, goteará como la lluvia mi enseñanza. Ahí está Moisés comparando la lluvia, las gotas de lluvia como enseñanza. Viene a través de gotas o viene a través de torrenciales, ¿verdad? Entonces dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Racionamientos, pensamientos, son transmitidos a través de destilación. O sea, es un proceso también así de espacio, ¿verdad? Dando realmente lo mejor, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Eso lo leemos hasta el versículo número 3 de Deuteronomio. Entonces, la enseñanza de Moisés era como la lluvia. Dice ahí como el rocío sus razonamientos. O sea, está hablando de que toda su enseñanza revelaba el nombre de Dios. El nombre de Dios trae lluvia. El nombre de Dios es enseñanza porque su ciencia es la enseñanza, el conocimiento del divino. Nosotros necesitamos adquirirlo en nuestra vida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, enseñanza que sale de la boca de Dios. David también enseñaba y él lo hizo a través de muchos salmos, tantos salmos que él escribió, y todo eso él lo escribió por inspiración. Él mismo dice que el Espíritu de Dios habló a través de su boca. Y él llama en 2 de Samuel, capítulo 23, del verso 1 al 4, lo llama como el acto de la lluvia. O sea, le está hablando también que lluvia es figura de la enseñanza. Como dice Oseas capítulo 6, verso 3, vendrá como la lluvia. La enseñanza de Job también era como la lluvia. Él dice que los jóvenes esperaban su enseñanza como la lluvia, jóvenes y viejos, porque él tenía tanta sabiduría, tanto conocimiento del Altísimo y hablaba la verdad. Dios le dijo a sus amigos, los amigos de Job, ustedes no han hablado la verdad como mi siervo Job. ¿Por qué? Porque la diferencia de conocimiento, la estatura, digámoslo así, de conocimiento era superior. Entonces el patriarca Job era bien recibido, amado y oído y deseado, ¿verdad? El propio Señor Jesucristo, o mejor dicho, el propio Dios dijo que su palabra es como la lluvia, ¿verdad? En Isaías 55, versos 10 y 11, porque así como la lluvia desciende de los cielos y cae en la tierra y hace producir la tierra, así será toda palabra que sale de mi boca. O sea, el objetivo de la enseñanza, el objetivo de la transmisión del conocimiento o de la ciencia del santo es producir en nosotros frutos eternos, hacer de nosotros árboles fructíferos que den siempre mucha vida. Para información de ustedes, entonces, en los cielos tendremos tiempos de oración, tiempos de alabanza, tiempos de adoración, pero también tiempos de enseñanza. Tendremos aulas y no nos hablarán por parábolas, sino hablan claramente. Los niños que mueren tempranamente se van a los cielos. Ellos, los niños, ¿verdad?, que han sido inocentes en esta tierra y se van a los cielos, ellos van y
crecen, tienen la oportunidad de crecer en el cielo. Tendrán, ¿cómo se dice? Tipo niñeras, maestras o maestros de escuela dominical, pedagogos, que estarán dispuestos a enseñarles. Ellos crecerán también en los cielos. Serán enseñados por adultos con mucho amor que los guiarán por el camino de la verdad. Ellos continuarán conociendo al Señor. Ellos crecerán en conocimiento y también crecerán en estatura espiritual. Sus almas crecerán. Y habrán maestros en los cielos que enseñarán la verdad eterna con la unción de Jesucristo, con la misma unción de Cristo, porque el Espíritu de Dios estará en ellos. Enseñarán como maestros como Moisés, que sus raciocinios gotean como el rocío que destila, ¿verdad? Qué maravilla. Maestros como Isaías, maestros como David, maestros como Daniel, como Job, como Pablo y muchos otros nos sorprenderán que estarán ahí para enseñarnos las cosas celestiales. Y obviamente como respuesta a esas enseñanzas, los que estarán en el cielo, que obviamente ungidas por el Espíritu Santo, esos oyentes serán quebrantados, hermanos. Oiremos la palabra y lloraremos de gozo. Nos postraremos en adoración por la profunda y maravillosa ciencia del Santo, por las verdades que estaremos oyendo, que serán comida espiritual para nuestra alma. Cantaremos de alegría y de gratitud por las verdades que están siendo expresadas a nuestro corazón, porque son verdades eternas. Todos los himnos que cantamos o que debemos de cantar aquí deben ser didácticos, porque en los cielos así es, se cantan las maravillas de Dios. El cántico de Moisés, el cántico del Cordero es grandes y maravillosas son tus obras, porque es el cántico de los que tienen que aprenderlo aquellos que llegarán a los cielos. Pero gracias a Dios, en el cielo no habrán celulares. No habrán celulares, pero sí habrán libros. No solo el libro de la vida, habrán también libros. Y libros que están escritas las obras que todos hemos hecho en esta tierra, pero también habrán libros que podremos leer las maravillas de Dios. Ahí estarán disponibles los libros para que aquellos que quieran leer podrán leer. Y también habrá obviamente una transmisión espiritual del conocimiento, pero el ministerio de enseñanza prevalecerá en el cielo. Tengan esa seguridad. El Señor prometió a Israel en uno de los tiempos más difíciles de su historia que nunca más le serían quitados sus maestros. Escuchen, que nunca más le serían quitados, porque el Señor, o porque para el Señor, los maestros son los que enseñan al pueblo de Dios cómo andar en el camino santo, en el camino correcto. Son los que traen la lluvia que la tierra necesita, los corazones, la lluvia del cielo, para que aquella tierra, que los corazones sedientos, pues sean saciados. En Isaías capítulo 30, verso 20, dice, bien que os dará el Señor pan de congoja en medio de aflicción y agua de angustia. Con todo, dice, tus maestros, que son como arqueros, nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. El Señor ha prometido que habrán maestros, no solo en esta tierra, también en los cielos. Ahí habrá gente enseñándonos, gente que tendrán tiempo suficiente, porque habrá tiempo suficiente en la eternidad para aprender de los tesoros escondidos y tesoros eternos y maravillosos y preciosos que el Señor tiene reservados para aquellos que lo aman. Y por último, durante el período de la restauración de Israel, después que regresaron del cautiverio, en los días de Nehemías, el pueblo se reunió y comenzó, en Nehemías capítulo 9, el pueblo se reunió para escuchar la lectura de la ley del Señor. Dice que por mucho tiempo, muchas horas estuvieron oyendo, y cuando oían la palabra, ellos confesaban sus pecados, reconocían cuánto habían fallado. Así es como nosotros tenemos que actuar. Cada vez que oímos la palabra es para quebrantarnos, es para entender nuestra postura, es para ver cuál es nuestra posición, si estamos en el lugar correcto, si estamos con los pensamientos correctos, tomando las decisiones correctas. La palabra de Dios nos trae luz, y ellos, tal cual Esteban estaba antes de morir, dio una declaración
histórica de Israel. Parecía algo que conocido para todos, pero fue una declaración impresionante de la historia de Israel. Y así en esos días de Nehemías, ellos están recordando el tiempo cuando el Señor llamó a Abraham, un hombre de un corazón fiel, dice ahí, y le fue prometido darle la tierra de Canaán, la tierra de Palestina. Y también dice que antes de eso, pues tuvieron que ir a Egipto y ahí recibieron las maravillas y los prodigios de Dios para libertarlos de aquel lugar de esclavitud que tuvieron que sufrir por muchos años. Después salieron y se fueron para el desierto. Y en el desierto pasaron por pruebas y muchas dificultades, pero el Señor estaba con ellos. El Señor nunca los abandonó. Y dice allí que en el desierto ellos fueron rebeldes. Y sí, nosotros podemos leer, hasta 1 Corintios 10 nos dice que todo lo que ellos hicieron es para nuestra admonición, para que nosotros no hagamos lo mismo, porque aunque no estamos en un desierto físico, lo estamos en uno espiritual. Y las mismas cosas que ellos pasaron, nosotros podemos también pasar y fallar. Por eso es que tenemos que aprender, ser aconsejados, ser humildes, sencillos, como niños, absorbiendo para poder no tener que sufrir esas consecuencias que ellos sufrieron. Pero luego dice que en el desierto ellos fueron rebeldes y pecadores. Pero luego dice en el verso número 19 de Nehemías 9, dice, tú, hablando de Dios, recuerden que están confesando en ese periodo de avivamiento que estaban teniendo ahí en Jerusalén. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Ellos están reconociendo el cuidado de Dios. Y dice, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. O sea, lo que está diciendo es que su presencia estuvo con ellos todo el tiempo, a pesar de su infidelidad. Bien dice la Biblia que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Luego en el verso 20 dice algo impresionante. Oigan, lo dice allí. Nehemías 9:20. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos. Tu espíritu bueno para enseñarlos. Dios es un maestro y su espíritu es un maestro, es el espíritu de enseñanza. Él está a través de todas las circunstancias que vivimos, nos está enseñando. Aún a través de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, Él quiere enseñarnos. Él quiere que aprendamos, que dejemos ya de nuestra vana manera de vivir para vivir en una vida fructífera, en una vida de éxito espiritual, en una vida de satisfacción espiritual, donde la carne ya no tenga ninguna parte ni arte, sino que tengamos solamente en nosotros la gloria de los cielos. Pero el Espíritu estaba ahí para enseñarles. Y dice, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed. Por tanto, todas las experiencias que tenemos en la vida tienen enseñanza eterna. El Espíritu Santo nos enseña y todo lo que estamos aprendiendo hoy nos servirá en la eternidad. Aprender y aplicar en esta vida esas enseñanzas nos dará la estatura y el brillo que tendremos en nuestras vestiduras en el cielo. Bien dice el Señor en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y dice, y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Lo repiten 16, 7 y 8 y versículos 13 y 15. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu Santo también tiene como ministerio principal, además de ministrar dones y otros frutos preciosísimos, el carácter de Cristo, Él está enseñándonos. De hecho, vamos a ser árboles fructíferos si permitimos que la lluvia, la enseñanza de Dios caiga en nuestros corazones. Todo el tiempo y en la naturaleza de Dios también nos enseña. Jesús enseñó todo el tiempo y el Espíritu Santo es nuestro maestro todo el tiempo de nuestra caminata en esta tierra. Y el objetivo divino es de aprender en esta tierra, porque lo que aprendemos aquí es nuestra base para llevarnos a los cielos y que también lleguemos a ser maestros ejercitados en el conocimiento del bien y del mal.
Que Dios les dé a ustedes y a mí la gracia para que crezcamos y que seamos buenos discípulos del Maestro de los Maestros y que un día también enseñemos las cosas eternas y los tesoros escondidos que están en Cristo. Gracias te damos, Señor, Padre Santo, por nuestro amado Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos has dado y que está en nosotros, que eres tú morando en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a terminar la carrera con gozo y que en los cielos podamos ser una luz que dignifique tu nombre, porque es tu nombre el que es la causa principal de todas las cosas. Te lo agradecemos. Amén. Dios los bendiga y disculpen que me pasé un poco del tiempo, pero era necesario concluir este pensamiento. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó. No temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón.
Salvador.